Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el privilegio de contar con el profesor Zhang, que ha acertado en varias de sus predicciones utilizando patrones históricos y teoría de juegos para prever la dirección de la geopolítica. Gracias, como siempre, por volver a acompañarnos. Gracias, Glenn. Estamos presenciando un cambio enorme en el sistema internacional. Normalmente, los grandes cambios en el orden mundial se producen tras guerras importantes u otras grandes disrupciones, como el colapso de la Unión Soviética. Pero lo que estamos viendo ahora es realmente extraordinario. El espectacular ascenso de China en las últimas décadas no tiene precedentes en la historia de la humanidad, especialmente porque ha sido pacífico. Ha encabezado un enorme desplazamiento del poder de Occidente hacia Oriente, poniendo fin, en esencia, a 500 años de liderazgo occidental desde la era de los descubrimientos. Así que la dominación occidental de los últimos siglos ha llegado ahora a su fin. Sin embargo, mi preocupación y mi pregunta para usted es, ¿hasta qué punto es probable que un cambio tan importante en el equilibrio internacional pueda producir sin desencadenar grandes guerras entre las grandes potencias? De acuerdo. Así que vayamos al discurso de Mark Carney en el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada, porque se volvió viral y atrajo mucha atención. Fue una respuesta directa al argumento de Donald Trump de que durante mucho tiempo la OTAN, Europa y Canadá han estado aprovechándose de la generosidad y la buena voluntad de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien proporciona la defensa de Europa, y son los consumidores estadounidenses quienes han hecho rica a Europa. Así que Europa ha estado viviendo a costa de la generosidad estadounidense. En su discurso, Mark Carney presentó un contraargumento, una réplica al punto de vista de Trump. Básicamente, lo que dijo fue que este orden internacional basado en normas se estableció en beneficio del imperio estadounidense. Y durante mucho tiempo fue hipócrita e incoherente, y los aliados occidentales lo aceptaron porque se beneficiaban de ello. Pero ahora Estados Unidos ha cambiado de actitud. Ya no se centra en el consenso, ya no le importa el multilateralismo. Así que ahora si las potencias intermedias como Canadá quieren sobrevivir, realmente necesitan desarrollar un orden internacional basado en normas. Creo que ese es un marco para que Europa se fusione con los BRICS, porque la propia idea de los BRICS es una cooperación en la que todos ganan, donde todos son iguales y no hay una potencia dominante. Un ejemplo, por supuesto, es la Bolsa de Oro de Shanghái, o el llamado Corredor del Oro, donde el oro se distribuye entre distintos centros del mundo, en Dubái, en Shanghái, donde sea. Es como una cadena de bloques, un libro de contabilidad abierto en el que el oro se convierte en la base de un nuevo sistema financiero. Y China está muy centrada en el multilateralismo, en la cooperación genuina, en la reciprocidad. Y ese es el futuro por el que Mark Carney cree que las potencias intermedias deberían esforzarse. Ese es el marco que Carney y las demás potencias intermedias, los europeos, querrían implementar. El problema, como dices, es que no hay manera de que el imperio estadounidense simplemente se desvanezca y permita que este nuevo sistema multilateral se desarrolle. En la Estrategia de Seguridad Nacional se dice de forma muy explícita que Estados Unidos no renunciará a su imperio, sino que cambiará las tácticas con las que gobierna ese imperio. Así que nada de más multilateralismo, nada de orden liberal, solo un enfoque puro en el interés nacional propio. Ese es el primer punto. El segundo es que a partir de ahora percibirá a sus aliados como vasallos. Así que todos esos bonos del tesoro estadounidense que poseen Europa, Japón o Corea del Sur, en realidad pertenecen a Estados Unidos. Es Estados Unidos quien controla los recursos y la riqueza de sus aliados. Así que básicamente se trata de la vasallización del imperio estadounidense, ¿de acuerdo? Ese es el segundo punto. El tercero, y este es el más crucial, es que desafiará a China siempre que pueda.
Aunque Estados Unidos pueda retirar su ejército del este de Asia, seguirá desafiando a China en África, en Europa y en Sudamérica. Reclama la hegemonía sobre el hemisferio occidental y, a partir de ahora, impondrá un embargo al desarrollo económico de China. Así que estamos viendo un choque de titanes. Por un lado, China lidera un nuevo orden internacional que es multilateral, recíproco y beneficioso para todos. Y por otro, los estadounidenses quieren mantener su imperio. Ese es el conflicto que estamos viendo ahora mismo. Bueno, desde 1945, este sistema de consenso y multilateralismo se gestionó bajo el claro liderazgo de Estados Unidos. Es decir, no había ilusiones de que no fuera la potencia dominante, el hegemón. Cuando eres el único jugador en la partida sin competidores, es más fácil ser un hegemón benévolo porque los demás tenderán de forma natural a acercarse a Estados Unidos. Pero ahora que Estados Unidos tiene a China como su principal rival, tiene que recurrir a herramientas más duras. Cuanto más agresivamente utilice Estados Unidos la coerción económica para debilitar a sus adversarios y asegurar la obediencia de sus aliados en este sistema, o llamémoslos vasallos, lo cual probablemente sea más preciso, más incentiva a los aliados a desvincularse o diversificarse y a los adversarios a equilibrarse colectivamente. Bueno, por lo que me ha parecido del primer ministro canadiense, esto también forma parte de lo que él estaba transmitiendo, que por eso tienen que mirar más hacia China. Pero ¿es este modelo imperial de Estados Unidos solo temporal? Porque no pueden coaccionar al mundo entero bajo su dominio si hay rivales ahí fuera, a menos que de algún modo eliminen a los chinos. Supongo que a eso es a lo que me refiero. Exacto. Creo que durante mucho tiempo el imperio estadounidense fue capaz de crear la ilusión de que existía un consenso multilateral, porque las personas al mando eran muy amigas entre sí. Iban a las mismas escuelas, a las mismas universidades, donde aprendían los mismos modales, los mismos valores, las mismas ideologías. Luego sus hijos iban a las mismas escuelas. Frecuentaban los mismos lugares, como el Foro Económico Mundial de Davos. Pasaban los veranos en los Hamptons, esquiaban en Aspen. Así que era un club muy pequeño y acogedor, y tomaban muchas decisiones entre bastidores. Mantenían la ilusión de que todo era muy multilateral y de que todos estaban de acuerdo. Pero tienes toda la razón, eso era un imperio. Solo unas pocas personas tenían el privilegio de tomar las decisiones importantes, pero mantenían la ilusión de esta hipocresía para el consumo público. Ahora el problema con Trump es que es un outsider. No forma parte de ese club. Fue a las escuelas equivocadas, se juntó con la gente equivocada y es como un mafioso. Ha llegado, quiere destrozarlo todo y hacerlo a su manera. Es muy dictatorial. No entiende las costumbres, las ideologías ni los valores de este sistema. Y por eso todo el mundo se siente amenazado. Y la élite de Davos, encabezada por Mark Carney, siente que necesita encontrar un nuevo protector en China. El problema, sin embargo, es que el sistema que tenemos hoy es extremadamente frágil debido a la inestabilidad económica creada por el imperio. Lo que quiero decir con eso es la desigualdad en la que quizá el 1% de la población controla la mayor parte de la riqueza. Un ejemplo clásico es la celebración de Año Nuevo en San Bartolomé, en el Caribe, donde unas pocas docenas de megayates se reúnen para las festividades. Son personas como Miriam Adelson y Jeff Bezos. Solo hay unas pocas docenas de ellos, pero controlan alrededor del 80% de la riqueza mundial. Así que la enorme desigualdad en este mundo debe abordarse. Ese es el primer punto. El segundo es la corrupción del sistema de bloques, donde en Washington, D.C. y en Bruselas los burócratas ya no rinden cuentas ante el electorado. Existe una desconexión entre la clase política y la gente de a pie. Y ese es un problema enorme, enorme. Hay problemas con el imperio, con la forma en que funciona el sistema, que deben abordarse ahora mismo. Y debido a que estos políticos, estos líderes, no son capaces de enfrentarse a estas cuestiones,
Eso permite el auge de Trump. Así que en teoría sí, si estas personas liberaran China, entonces podríamos tener un nuevo orden mundial. El problema es que, incluso si tienes ese nuevo orden mundial, los mismos problemas persisten. ¿Cómo se afronta la desigualdad? ¿Cómo se afronta la corrupción? ¿Cómo se afronta la desconexión, la alienación de la gente? Ese es un problema fundamental que debe abordarse y no se está abordando ahora mismo. Como lo que dijiste sobre el falso consenso, porque después de que terminó la Guerra Fría y luego 2 años más tarde colapsó la Unión Soviética, el argumento creo que del embajador estadounidense ante la OTAN fue que Rusia no podía formar parte de la OTAN porque no encajaría en la cultura de consenso que tenemos en la OTAN. Claro, que es una forma elegante de decir que los aliados hacen lo que se les dice. Y bueno, la idea principal era, supongo, sobre la distribución del poder, que los rusos son simplemente demasiado grandes y además que toda su cultura política es menos propensa a subordinar sus decisiones a Estados Unidos. Así que querrían ser socios, no vasallos. Pero esto plantea la cuestión, sin embargo, de que si Estados Unidos quiere ser hegemón, tiene que dividir y dominar. Es decir, ya sabes, imponer este sistema de alianzas en el que o bien debilitas a tus adversarios y haces que tus aliados dependan de ti, como con la guerra en Ucrania. Pensé que esto era algo bueno, pero en realidad es una forma de debilitar a los rusos y hacer que los europeos sean más obedientes. Y este es más o menos el objetivo. Pero entonces, ¿cómo se entiende el aparente deseo de Trump de desechar la OTAN tal como está? Porque parece que necesitas este tipo de sistema de alianzas si quieres debilitar a los adversarios y asegurarte de que tus vasallos, ya sabes, sigan la línea. Entonces, ¿por qué este rechazo a un sistema de alianzas así, cuando es precisamente lo que deberías estar promoviendo como instrumento hegemónico? Bien, así que la ambición definitiva de Trump es crear un orden mundial de Trump. Y lo que quiere decir con eso es que quiere reemplazar a la vieja élite, la élite global establecida, por una nueva élite, ¿de acuerdo? Así que lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos es una guerra civil entre la izquierda y la derecha. Y el punto cero de todo esto, por supuesto, es Minneapolis, donde hace un par de días otro ciudadano estadounidense fue asesinado por ICE, ¿vale? El primer caso fue el de una mujer a la que un agente de ICE disparó 3 veces en la cara, alegando defensa propia. Pero si se observa el video, eso es discutible. El segundo incidente es el de un hombre llamado Alex Preddy. Tiene 37 años, es enfermero y fue esencialmente ejecutado por agentes de ICE en Minneapolis. Y ahora hay miles de personas concentrándose en Minneapolis. Tim Walz, el gobernador de Minnesota, ha movilizado a la Guardia Nacional. Así que tienes a la policía local, a los agentes de ICE y a la Guardia Nacional convergiendo todos en Minneapolis. Es casi como un punto cero para una nueva guerra civil, ¿de acuerdo? La pregunta entonces es, ¿por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo porque hay 2 grandes facciones en Estados Unidos luchando por el poder supremo. Está la vieja élite, Wall Street, la élite financiera global representada por Wall Street. Pero luego hay una nueva élite que está emergiendo. Son el nuevo dinero, Silicon Valley, Palantir, representados por Elon Musk y Peter Thiel. Y son ellos quienes respaldan a Trump, ¿de acuerdo? Así que el objetivo de Trump es reemplazar a los intermediarios del poder federal en Washington y hacer que les sean obedientes y sumisos. Y por eso estás viendo todo este conflicto en Estados Unidos. Pero si ampliamos la perspectiva, todo el mundo está así. La ambición de Trump no es reemplazar a la OTAN como tal, sino cambiar su liderazgo y hacer que la OTAN sea mucho más sumisa a él, ¿verdad? En su estrategia de seguridad nacional, ha hablado de apoyar a políticos en Europa que sean más afines a los valores estadounidenses, que crean en la libertad de expresión, que crean en el nacionalismo, que crean, ya sabes, en los derechos de las personas. Y esos estados son Polonia, Austria y Hungría, ¿de acuerdo?
Así que no es que Trump se esté alejando de Europa, más bien quiere remodelar el panorama político europeo. Y Groenlandia es un punto de conflicto muy importante, ¿verdad? Porque, ¿por qué Trump está tan empeñado en hacerse con Groenlandia? Ya existen acuerdos que permiten a los estadounidenses utilizar Groenlandia para cualquier propósito militar que consideren adecuado. Así que realmente no hay ninguna razón para hacerse con Groenlandia. ¿Por qué no mantener simplemente la ilusión de que la OTAN sigue siendo relevante? La respuesta es que Trump quiere que los líderes europeos pierdan prestigio. Quiere avergonzarlos. Quiere mostrar al pueblo europeo: mirad, vuestros líderes son impotentes. Vuestros líderes no sirven para nada, así que derrocadlos y elegid líderes que puedan trabajar conmigo, ¿de acuerdo? En Alemania eso es AfD, en Francia es el partido de Le Pen, en España es Vox, ¿vale? Lo que Trump imagina es una reestructuración política radical de Europa, más inclinada hacia la derecha, anti-inmigración y más nativista, ¿de acuerdo? En esencia, para derrocar el orden mundial. Y ese es el principal conflicto en el mundo actual. Sí, esa es una cuestión interesante. No se trata solo de lealtad a Estados Unidos y de poder, sino que también tiene una interpretación civilizatoria, porque él considera que la lucha interna dentro de Occidente es de importancia clave, como tú señalas. Esto también se refleja en la nueva estrategia de seguridad nacional. Entonces, ¿es esta, en la mente de Trump, una lucha por revivir la civilización estadounidense y occidental? Porque él habla, más o menos, de should stay do after polling. En su mente, él es el Mesías. Cree que ha venido a salvar a Estados Unidos y a salvar la civilización occidental de la política woke, de la corrupción de la élite global, de la desigualdad en este mundo. Así que se ve a sí mismo como una figura mesiánica. Y sinceramente, hay muchos en el movimiento MAGA que lo ven como un profeta, como alguien que puede cumplir la profecía de una América renovada, de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero, en última instancia, lo que esto significa es que Trump necesita convertirse en el emperador de América. Su ambición es convertirse en rey. Eso implica destruir los valores y las normas constitucionales que sustentan la sociedad estadounidense. Y lo sabremos porque planea presentarse a un tercer mandato, lo cual sería algo sin precedentes en el siglo XX. Y no solo planea un tercer mandato, planea un cuarto. Porque en su mente necesita tiempo para renovar la sociedad estadounidense, para hacer que América vuelva a ser grande. Y mira, si no se presentara un tercer mandato, no podríamos explicar la velocidad y la fuerza con las que intenta remodelar la sociedad estadounidense. Piensa en el ICE. Ahora bien, lo interesante del ICE es que dice que existe para deportar inmigrantes, para acabar con la inmigración ilegal que supuestamente está destruyendo la economía estadounidense. Pero si miras las estadísticas, Obama en realidad deportó a más inmigrantes ilegales que Trump, aunque Obama no tenía el presupuesto ni los recursos de los que dispone el ICE. Y Obama nunca creó conflictos con los estados. Los estados colaboraban con él para expulsar a los inmigrantes ilegales. Así que estaba claro que se trataba de eliminar a los inmigrantes ilegales. Entonces, el ICE es incompetente. Pero si crees que el ICE está realmente destinado a ser una Gestapo, una nueva policía secreta leal solo a Trump, entonces eso tiene mucho sentido. Ayuda a explicar la increíble y sin precedentes violencia que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Minneapolis. Son ejecuciones extrajudiciales. No hay otra palabra para describir lo que está pasando. Están destinadas a provocar una guerra civil, a enfurecer al pueblo. En las calles de Minnesota no se trata de inmigrantes ilegales contra el ICE. Se trata de hombres conservadores blancos con uniformes blancos contra estadounidenses liberales blancos. Ese es el conflicto ahora mismo. Y Trump entiende que necesita encender una guerra civil para poder declarar una insurrección, invocar poderes de guerra de emergencia y anular las elecciones. Ese es su plan. Y mira, las pruebas son bastante claras sobre lo que está ocurriendo.
Sí. Por otro lado, cuando leo la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la forma en que se refieren a Europa, había algunos puntos buenos allí, pensé. Es decir, Europa está en declive, demográficamente, económicamente, en su relevancia internacional, en su capacidad para reproducir su cultura, en todas las cosas que cabría esperar de una civilización en decadencia. Pero, ¿cómo evalúas esto? Porque no estoy diciendo que Trump vaya a rescatar o salvar a Europa, como también se sugería en esta estrategia de seguridad nacional al fomentar una oposición aceptable. Pero sin duda, las cosas no van bien para Europa. Bien, veamos por qué Trump está en el poder, ¿de acuerdo? Está en el poder porque Biden realmente la fastidió. Biden estuvo en el poder durante 4 años, y en esos 4 años el mundo básicamente se vino abajo por falta de liderazgo, de estrategia y de toma de decisiones. Y esto es cierto para toda la élite occidental global. Vas a Bruselas, vas a Washington, D.C. durante los años de Biden, y no tenían ni idea de qué hacer. Eran corruptos, indiferentes, vivían en una burbuja. Así que gente estaba realmente enfadada y quería un cambio. Y eso fue lo que impulsó a Trump a la presidencia. Eso es lo que le está permitiendo implementar el Proyecto 2025, que pretende reformar radicalmente la burocracia federal. Esto es lo que está llevando al Pentágono a ser leal a Trump. Así que hay problemas serios que deben abordarse. Y Trump está aprovechando esta oportunidad, este momento de descontento y desilusión, para acumular poder personal. Y esa es la gran amenaza, ¿verdad? Así que sí, mira, quiero decir, odio decir esto, pero Hitler no habría llegado al poder si Alemania no hubiera estado realmente sufriendo y si Alemania no hubiera deseado un cambio político masivo. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Europa está en muchos problemas. Pero la idea de que Trump va a venir y ser tu salvador, creo que eso es un poco ilusorio. Creo que el plan de Trump es destruir el mundo para poder gobernar sobre las cenizas. Creo que eso es lo que va a pasar. Pero tienes razón en que se puede argumentar legítimamente que él realmente cree que quiere salvar el mundo. También se puede argumentar legítimamente que sus seguidores son verdaderos creyentes y están intentando hacer del mundo un lugar mejor. Pero, históricamente, si observas los patrones cuando surge una figura así, figuras como esta, incluyen a Julio C., acaban destruyendo el mundo. No, por supuesto, todos estos líderes nunca surgen en el vacío. Así que veo esto como una de las consecuencias de tener un liderazgo horrible. Creo que Biden encaja claramente en esa categoría. Pero, ¿cómo explicas esto entonces? La causa de ello. ¿Por qué hay líderes tan terribles en este momento, no solo en Estados Unidos, sino también en toda Europa? Quiero decir, terribles en el sentido de que no hay visión ni estrategia. Es muy deshonesto. Todo gira en torno a gestionar narrativas. Sí, bueno, en general, no vemos líderes como los de antes. Y de nuevo, esto es Europa, donde comenzó con la paz de Westfalia, donde nació la diplomacia moderna. No veo hoy en Europa ningún líder que parezca capaz de volver a encaminar el continente. Y cuando eso ocurre, de algún modo se entrega el testigo a cualquier líder loco, a cualquier fuerte que trate de diminuir de bits a arreglar el sistema, si simplemente aporta obvio orden. Creo que una de las mayores mentiras de nuestras vidas es que la meritocracia promueve a los mejores líderes. Así que, si fuiste a Yale, si fuiste a Harvard, si fuiste a Oxbridge, si fuiste a la Sorbona, entonces eres el mejor y el más brillante, y por tanto deberías gobernar. Sabes, yo fui a Yale, ¿vale? Y puedo decirte ahora mismo que si vas a un sitio como Yale, no te enseñan a pensar de forma crítica, no te enseñan a ser imaginativo, a tener empatía, a ser resiliente. Te enseñan a hablar de una manera muy correcta y articulada y a conformarte con el statu quo, ¿de acuerdo? Así que si miras a la clase dirigente en Estados Unidos, la gran mayoría de la gente en Washington, D.C.,
La élite financiera de Wall Street, Silicon Valley, los medios de comunicación, las universidades, todos fueron a unas pocas escuelas. Y como resultado, viven en una burbuja. Ven el mundo de una manera muy cínica y son incapaces de empatizar con el sufrimiento de la gente común. Se desconectan de las personas corrientes y no pueden imaginarse cómo es la vida de un trabajador manual. Ese es un punto. El segundo, el problema de la meritocracia es que si crees que mereces lo que tienes porque has trabajado duro, entonces también crees que las personas pobres merecen lo que les ha tocado porque son perezosas. Así que el gobierno no debería ayudar a esas personas. El gobierno debería ayudar a los inmigrantes, debería ayudar a las minorías, debería ayudar a las mujeres, porque son grupos históricamente perseguidos. Pero no deberíamos ayudar a los hombres blancos comunes, porque merecen lo que les ha tocado, porque son estúpidos. Trabajé duro en la escuela y por eso conseguí un buen trato. Tú no trabajaste duro en la escuela, así que deberías ser un guardia ganando muy poco dinero. Deberías estar desempleado, ¿vale? Así que existe este desprecio, este descontento visible hacia la gente común entre las élites que impulsa muchas de sus políticas. Y luego está la tercera cosa, la más importante. Cuando vas a un lugar como Yale, has tenido éxito toda tu vida y no eres capaz de humildad. No eres capaz de autorreflexión, ¿vale? Así que en 2016, cuando Trump ganó, ese fue un momento decisivo en la historia de Occidente. En ese momento, las élites podrían haber dicho, escuchad, ¿por qué ganó Trump? Bueno, probablemente fue por la desigualdad. Probablemente fue porque rescatamos a Wall Street en 2008, ¿verdad? Deberíamos haber rescatado a los propietarios de viviendas, pero en su lugar rescatamos a Wall Street. Así que es culpa nuestra que la gente eligiera a Trump. Esto es una llamada de atención para nosotros. Es hora de que la élite empiece a trabajar de nuevo para las masas. En cambio, ¿qué ocurrió? La élite dijo, es porque Trump es un espía de Putin, es porque es un espía, y el Russiagate, este engaño, demostrará que es un espía, así que no es culpa nuestra. Y además, Trump hizo trampa, es por culpa de Facebook. Así que encontraron todos estos pretextos para disfrazar el hecho de que Trump ganó por la mala gestión de la élite. Y así tenemos esta clase en Estados Unidos y Europa que es extremadamente arrogante. Viven en su propia burbuja. Son mediocres, pero se creen superiores e incapaces de cualquier humildad o empatía. Y por eso estamos donde estamos. Bueno, cuando dijiste eso, busqué una cita del profesor Richard Rorty, porque él estaba haciendo un punto similar en los años 90. Cuando el liberalismo económico y la globalización de los 90 estaban cobrando impulso, escribió este párrafo en su libro, que me pareció excelente. En esencia, predecía que un liberalismo económico excesivo bajo la globalización produciría cierto radicalismo político. Así que escribió, y aquí está la cita: los miembros de los sindicatos y los trabajadores no organizados y sin cualificación se darán cuenta, tarde o temprano, de que su gobierno ni siquiera intenta evitar que los salarios bajen o que los empleos se exporten. Más o menos al mismo tiempo, se darán cuenta de que los trabajadores de cuello blanco de los suburbios, ellos mismos aterrados ante la posibilidad de ser despedidos, no van a permitir que se les impongan impuestos para financiar beneficios sociales para los demás. En ese momento, algo se romperá. El electorado suburbano decidirá que el sistema ha fracasado y empezará a buscar hombres fuertes por los que votar. Alguien dispuesto a asegurarles que, una vez elegido, los burócratas engreídos, los abogados astutos, los vendedores Waldorfes postmodernistas dejarán de mandar. Una vez que el hombre fuerte asuma el cargo, nadie puede predecir lo que ocurrirá. Esto es, sí. ¿Puedes describir mejor lo que pasó? Sí, eso es exactamente lo que pasó. Exactamente. Entonces, esto tiene su origen en la globalización y en los excesos del liberalismo económico,
¿Es eso lo que causó los problemas que llevaron a la llegada de los hombres fuertes o cómo fue? Sí, mira, quiero decir, si retrocedes a los años 70, si vivías en Occidente en esa época, Australia, Canadá, Europa, Estados Unidos, tenías la mejor vida, ¿verdad? Trabajabas en una fábrica y tu esposa podía quedarse en casa y, ya sabes, cuidar de los niños. Tenías 3 hijos, 2 coches, podías irte de vacaciones en invierno y en verano. Probablemente tenías una casa de campo. Los 3 hijos podían ir a la universidad. Y estamos hablando solo de un trabajador de fábrica, un único hogar. Pero luego llegó la Revolución Reagan, el auge de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y después el ascenso del neoliberalismo, que permitió la concentración y consolidación de la riqueza en el 1% más rico. También se produjo la globalización, de modo que la riqueza se transfería del mundo en desarrollo al mundo desarrollado para crear esos productos financieros especulativos como los derivados. Así que todo se torció con la Revolución Reagan y el auge del neoliberalismo. Y ahí está la raíz de todos los problemas que tenemos hoy. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí entonces? Porque creo que la gente a menudo se centra demasiado en lo que Trump dice hoy o esta semana. Pero ¿qué ves en el panorama más amplio? De nuevo, tomemos distancia. Estamos ante el colapso del orden internacional existente, tanto en los aspectos económicos y de seguridad como en el sistema político. Quiero decir, ¿qué estás viendo aquí? Sí, así que la idea que tiene Mark Carney, ¿no? Eso de que ya sabes, simplemente daremos un giro hacia China, no va a funcionar. Y la razón es que China no quiere ser la hegemonía del mundo, no quiere ser la superpotencia militar, no quiere controlar los mares como lo hace Estados Unidos. El imperio estadounidense fue un momento único en la historia y en realidad no era sostenible. La idea de que un solo país pudiera controlar todo el planeta, en lo tecnológico, en lo militar y en lo financiero, simplemente no era sostenible a largo plazo. Realmente perjudicó a Estados Unidos. Hizo que el país se sobreextensume demasiados riesgos y eso llevó a muchos problemas económicos, no lo que permitió el ascenso de Trump. Así que lo que estamos presenciando es el colapso del mundo multilateral y no hay un reemplazo. Y lo que esto significa es más conflictos en todo el mundo, concretamente entre Rusia y Estados Unidos. Pero ya sabes, se habla de que Estados Unidos podría atacar a Irán en cualquier momento. Eso es algo que podríamos ver. La segunda cuestión es el colapso del comercio global. Más países se replegarán sobre sí mismos e impondrán aranceles para proteger sus economías locales. También veremos catástrofes medioambientales. Hubo una enorme tormenta de nieve que cubrió Estados Unidos, y esto va a ser la nueva normalidad. Vamos a presenciar un cambio climático radical en los próximos años que pondrá a prueba los recursos de los países, obligándolos a volverse más militaristas, por ejemplo, en el caso de Japón, pero también mucho más proteccionistas. Así que esta es la realidad hacia la que nos dirigimos. Y es muy parecido al mundo de los años 30, la Gran Depresión, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Parece que todas las partes se están moviendo hacia un gran conflicto global. Ahora mismo, la verdadera cuestión es quién debería tomar qué bando. Tienes a Rusia por un lado, a Estados Unidos por otro. La pregunta es dónde se alinearán las demás potencias. Lamentablemente, creo que lo que va a ocurrir es un caos total, en el que los bandos no estarán tan claros. Distintos países elegirán diferentes alianzas, y éstas irán cambiando con el tiempo. China intentará jugar en ambos bandos. El Reino Unido y Europa intentarán jugar en ambos bandos. Así que será una lucha geopolítica muy dinámica. Bueno, me recuerda a lo que Kennan escribió en su memorando del Departamento de Planificación de Políticas en 1948. Señaló que Estados Unidos tenía alrededor del 50% de la riqueza mundial, pero solo el 6% de la población.
Así que esto implicaría, más o menos, cierta manipulación del sistema, porque la gente sentiría envidia y resentimiento. Y de nuevo, no se trata solo de que estén resentidos, sino de que mantener esta distribución tan desigual del poder, que era extremadamente desequilibrada, porque, una vez más, fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, nunca estuvo pensado para perdurar. Pero dijiste que China no estaría simplemente en posición de reemplazar a Estados Unidos. Y esto es algo que Brzezinski también escribió en la década de 1990, que Estados Unidos como hegemonía global es algo que el mundo nunca había visto y que probablemente nunca volverá a ver después de los Estados Unidos. Es una circunstancia muy singular en la historia. El hecho de que construyéramos toda una ideología en torno a la idea de que sería permanente es algo absolutamente radical, dado lo excepcional que fue. Ahora bien, ¿cómo ves el ascenso de China? Bueno, no solo el ascenso de China, sino el ascenso de Asia, con China liderando todo el proceso. ¿Cómo crees que se comportarían estas economías asiáticas de manera diferente a las europeas? En otras palabras, ¿hay algo en Asia que haría que actuara de forma distinta, o todos los estados se comportarían igual bajo la misma distribución de poder? Sí, no soy demasiado optimista respecto a que el siglo pertenezca a Asia Oriental. Sé que se habla mucho de un siglo asiático oriental porque Corea del Sur, Japón y China tienen las economías más dinámicas. Sin duda, cuentan con los mejores y más rigurosos sistemas educativos, y todo el mundo admira lo trabajadores y estudiosos que son los estudiantes de Asia Oriental. Pero mira, la realidad es que a los occidentales les gusta debatir. Los occidentales son muy abiertos. Hay medios de comunicación libres, y la gente es consciente de los problemas en Occidente. Mientras que en Asia Oriental las personas son mucho más tímidas, mucho más respetuosas con la autoridad. Los medios están más controlados y a los asiáticos orientales no les gusta debatir tan abiertamente. Así que los occidentales son menos conscientes de los problemas en Asia Oriental. Pero déjame enumerar algunos problemas a los que se enfrenta Asia Oriental que son extremadamente graves, ¿de acuerdo? El primero es el problema demográfico. Hay una crisis de envejecimiento en Asia Oriental, donde la gente vive más tiempo. De hecho, los asiáticos orientales probablemente tengan la esperanza de vida más larga de cualquier grupo demográfico. Así que ese es uno. Pero lo otro es que los asiáticos orientales no están teniendo hijos. La tasa de fertilidad en Asia Oriental es la más baja del mundo. En Corea del Sur es tan baja como 0,6, creo que ha subido un poco, pero llegó a ser de 0,6. En Japón ronda el 1. En China también está en torno al 1. El nivel de reemplazo, por supuesto, es 2,1. Así que dentro de 100 años, o incluso dentro de 20 años, estos países ya no tendrán muchos jóvenes. Así que ese es un problema enorme, enorme que necesita abordarse, pero que en realidad no puede resolverse. Piensa en la cantidad de dinero que Corea del Sur ha destinado a este asunto. ¿De acuerdo? Están ofreciendo decenas de miles de dólares a las parejas jóvenes para que se casen y tengan hijos. Y aún así no se está solucionando el problema. Los jóvenes en Corea del Sur miran a la sociedad y ven un sistema estancado, corrupto, desigual, extremadamente competitivo, jerárquico e injusto. Así que piensan, vale, si tengo hijos, mi hijo no va a tener una vida mejor que la mía. Entonces, ¿qué sentido en tener un hijo? Y eso ocurre en toda Asia Oriental. Y lo siento, pero si las mujeres jóvenes no están teniendo hijos, eso es un voto de desconfianza en la sociedad. Así que cuando la gente dice que Asia Oriental va a dominar el mundo, que me expliquen por qué y cómo, si las mujeres jóvenes no se casan y se niegan a tener hijos. Eso para mí es el primer punto. El segundo es que estos países están donde están gracias a una alta tasa de ahorro. Corea del Sur, Japón, China exportan más de lo que consumen.
Pero supongamos que los mercados de Occidente, Estados Unidos, Europa, solo pueden permitirse una cierta cantidad de bienes procedentes de Asia Oriental. ¿Qué va a pasar entonces con estas economías de Asia Oriental? Pues probablemente no les irá muy bien. Y China lleva mucho tiempo hablando de pasar a una economía basada en el consumo. Pero fíjate, los chinos ahorran alrededor del 40% de sus ingresos familiares. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen muy poca fe en la economía y en el crecimiento de su país. No creen en el sistema de bienestar ni en el de pensiones. Piensan, cuando sea viejo, el gobierno no va a cuidar de mí. Tengo que cuidar de mí mismo. Es una actitud muy pesimista y por eso no gastan dinero. Pero si la gente no gasta dinero, la economía no puede crecer realmente. Y ese es un problema que el gobierno chino lleva mucho tiempo intentando resolver. No pueden hacer los valores culturales y al sistema político. La tercera cosa que señalaré es que en un mundo de conflicto global, y podemos esperar que surja mucho conflicto global en Oriente Medio, se cortará el suministro de petróleo a Asia Oriental. En Asia Oriental, la economía depende del petróleo de Oriente Medio, por lo que Asia Oriental no es tan rica como otras partes del mundo. Las Américas, el hemisferio occidental, son extremadamente ricas. Pero si sus economías fueran objeto de un embargo, se enfrentarían a muchos problemas. Ese es el punto número 3. El punto número 4 es que Corea del Sur, Japón y China nunca se han llevado bien históricamente. Siempre han estado en conflicto. Así que, si Estados Unidos se retirara del sudeste asiático, si no hubiera una gran potencia hegemónica que mantuviera la paz allí, podríamos esperar que surgieran conflictos muy rápidamente entre Japón, China y Corea del Sur. Por estas razones, en realidad no soy optimista respecto al sudeste asiático en las próximas décadas. De hecho, soy muy pesimista. Sí, las divisiones entre los países son bastante interesantes. Parece que para los rusos, por ejemplo, la relación más difícil de mantener en el noreste de Asia sería con Japón. Pero para Japón, la relación con Rusia en realidad parece ser una de las mejores en comparación. Solo hay que fijarse en las diferencias que tienen con los surcoreanos, los norcoreanos y los chinos. Sin embargo, es interesante. Cuando hablas con economistas políticos, suelen señalar que no se debe medir la fortaleza de los estados únicamente por su poder militar. También hay que tener en cuenta la economía. Pero si introduces algo de sociología en el análisis, también se demuestra que el PIB y las cifras económicas no siempre reflejan la salud de un país. Por eso Corea del Sur es un ejemplo tan interesante. A menudo se la considera uno de los países más modernos del mundo, si se miden cosas como la densidad de robots, cuántos robots hay por persona, y así sucesivamente. Probablemente la situaría en el primer puesto en términos de modernidad, o al menos cerca de la cima. Sin embargo, si observas la sociedad, ¿qué significa eso? También significa que tiene las tasas de natalidad más bajas del mundo. Creo que el 0%, algo terrible así. Puede que haya cambiado, por supuesto. También están entre los primeros en suicidios. Y creo que todavía tienen un ministro de la soledad. De vez en cuando se ve a los medios escribir sobre la crisis y la pérdida de sentido. Así que surge la pregunta, ¿qué significa esto? A medida que más prosperas, también comienzas a poner fin a tu propia existencia. Me recuerda un poco al trabajo de personas como Émile Durkheim, que escribió sobre la industrialización en Francia en el siglo XIX. En las zonas donde más se industrializaba, aumentaban los suicidios. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar esto? Que cuanto más prospera un ser humano, peor le va. Y esto remite un poco, a menudo, al argumento sobre si los excesos de la modernidad demuestran que los seres humanos no somos solo individuos racionales, que también tenemos instintos. Somos animales sociales, esencialmente, lo cual no siempre encaja bien con este tipo de liberalismo económico.
La sociedad, en cierto sentido, se convierte en un apéndice de las fuerzas del mercado. Es un tema clave porque además, si miramos a China, ha pasado de ser esencialmente un país campesino a, en 40 años, convertirse en la principal economía a una escala enorme, extremadamente moderna. Es bastante impactante cuando vas allí y ves dónde están ahora. Es el componente humano lo que se pierde bajo, supongo, un crecimiento tan rápido y descontrolado. Estoy completamente de acuerdo. Creo que si queremos sobrevivir y prosperar como especie, los seres humanos debemos abandonar esos valores neoliberales que nos han hecho infelices. Sabes, hoy se nos ve como consumidores, como si cuanto más consumes, más valor o estatus tienes en la sociedad. Y eso está completamente mal, ¿vale? Porque nos ha hecho infelices, nos ha hecho sentirnos solos, nos ha desconectado, nos ha alienado, ¿verdad? Nos ha deprimido. Piensa en la crisis de salud mental que está consumiendo al mundo entero, especialmente en China. Mencionaste el suicidio en Corea del Sur, ¿verdad? La tasa de suicidios entre los estudiantes chinos es absurda, y el nivel de depresión entre los estudiantes de secundaria chinos es simplemente desorbitado. Así que claramente el sistema no está funcionando. Como dices, lo que necesitamos hacer es recalibrar nuestros valores y encontrar lo que da sentido y propósito a nuestras vidas. Eso significa abrazar nuestra espiritualidad, abrazar nuestra comunidad, y eso también explica el auge de Trump, porque está presentando una nueva visión que entusiasma a la gente. Ahora bien, se puede decir que es racista, se puede decir que es fascista, pero en última instancia está respondiendo a necesidades humanas fundamentales. Y sinceramente, si la élite, si los poderes establecidos, el 1%, se niegan a implicarse con la gente, si la élite se niega a ayudar a las personas a reconectarse espiritualmente como comunidad, entonces estamos condenados como especie. Esa es la realidad en la que vivimos. Si las cosas siguen como van, si las tendencias actuales continúan, de acuerdo, y dejamos de lado la guerra, entonces, con el tiempo, nos extinguiremos como especie, porque nadie tendrá hijos y todos acabaremos destruyéndonos por soledad. Así que necesitamos como sociedad, como mundo, como especie, unirnos y hablar sobre qué nos da sentido y felicidad. Y siendo sinceros, la respuesta son los niños. ¿Cómo podemos construir una sociedad en torno a los niños, a las familias, a garantizar que los niños tengan una infancia feliz y se conviertan en personas creativas, resilientes y empáticas? Esa es la conversación que deberíamos estar teniendo ahora mismo. Sí, a menudo pienso en Solzhenitsyn, porque él probablemente hayas visto su discurso en Harvard en 1978. Fue muy crítico con el comunismo, y con muy buenas razones. Lo invitaron a Harvard esencialmente para atacar a los comunistas, y en cambio pronunció este discurso en el que señalaba que todo se veía como capitalismo frente a comunismo, pero que ambos sufrían del mismo mal. En cierta medida, los excesos de lo moderno y el desprecio por lo premoderno. Señaló que tanto el capitalismo como el comunismo estaban vaciando la espiritualidad del ser humano y tratándolo en esencia como una máquina. Y al hacerlo, estamos midiendo el éxito con todos los indicadores equivocados. Pero, como última pregunta, si Estados Unidos quiere restaurar su dominio, puede, por supuesto, enfrentarse a China, como ya hace, pero también intentar reorganizar las distintas regiones del mundo. Un objetivo clave parece ser Irán. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo allí en este momento? Porque es bastante preocupante. Si estás en Irán, ves que Estados Unidos e Israel te atacaron, no funcionó, así que detuvieron la guerra. Ahora se están reagrupando y preparándose para otro ataque. Se da por hecho que seguirán viniendo a por ti hasta que consigan derribarte. Y toda la idea de que esto se trataba simplemente de un programa nuclear, los estadounidenses la han dejado un poco de lado y ahora son más abiertos. Quieren un cambio de régimen.
Pero si observas los diferentes grupos políticos que apoyan, son bastante contradictorios. No hay consenso entre ellos, lo que me hace pensar que no existe una oposición realista que puedan poner en el poder. En otras palabras, cualquier persona que coloquen en el cargo empezará a fragmentarse. Sería un Estado fallido, incluso podría dividirse. Pero ¿es ese entonces el objetivo? Porque si el objetivo es destruir y desmembrar Irán para hacerlo más manejable, Irán se enfrenta a una amenaza existencial y deberían responder de una manera muy distinta, más agresiva, cuando llegue el próximo ataque. No pueden simplemente rechazar a los israelíes y a los estadounidenses, luego detener los combates y permitirles reagruparse y volver una y otra vez hasta que logren destruir Irán. Así que creo que deberíamos estar más preocupados por lo que está ocurriendo ahora con Irán. Sí, así que la intención de los israelíes y los estadounidenses debería decir, destruir Irán y dividirlo en diferentes estados, porque en Irán hay mucha diversidad étnica de todos modos, así que es bastante fácil. Ese es el plan. Lo que están subestimando es la resistencia, la ingeniosidad y la unidad del pueblo iraní. La actitud del gobierno iraní es muy diferente a la del año pasado. El año pasado, creo que hubo muchos acercamientos a los estadounidenses y a los israelíes. Querían sentarse a negociar. Ahora la actitud que viene de Irán es, vamos a luchar. Y si nos atacáis, lucharemos hasta el final. ¿De acuerdo? No más compromisos, no más reciprocidad. Si nos atacas, lucharemos hasta el final. Sabes, el gabinete iraní se burló recientemente de Trump, ¿verdad? Porque cuando esas protestas se estaban extendiendo por todo Irán a principios de este mes, Trump tuiteó que los manifestantes estarían protegidos porque tenían derecho a protestar por la libertad y la democracia. Ahora Khamenei, creo que hace 2 días, debido a lo que ocurrió en Minnesota, tuiteó que esos manifestantes también tenían derecho a protestar y que Irán los defendería. Así que solo estaba mostrando la hipocresía de Donald Trump y de los estadounidenses. Esto es troleo. Así que creo que la actitud de los iraníes es, ya sabes, antes teníamos esas ilusiones de que la paz podía negociarse. Teníamos la ilusión de que los estadounidenses realmente no querían la guerra. Ahora estamos completamente despiertos, ahora conocemos sus intenciones y ahora estamos claramente unidos. Lucharemos hasta el final. Bien, la guerra de 12 días. Los israelíes realmente creían que si decapitaban al régimen, este caería como un castillo de naipes, ¿verdad? Así que fueron a por los altos dirigentes en Teherán y se sorprendieron de lo resistente que resultó ser el régimen. Porque esas varias forward for kritlesen. Nungarnis, los iraníes de view de Tangsworth, Estro, es knife, Estorch hole in thought, is a lagar when I'm blank tongue teeth, was. Come in and negotiate a peace. Okay? But in the process, Israel. Pero en el proceso, Israel básicamente destruyó su propia red de inteligencia en Teherán. Es decir, después de la guerra, los iraníes descubrieron muy rápidamente de dónde provenían las filtraciones de inteligencia. Ahora están estas protestas que fueron organizadas por el Mossad. Lo que inició estas protestas a principios de este mes fue la especulación con la moneda. Básicamente, los especuladores que trabajaban con inteligencia extranjera, la CIA, el Mossad, hundieron la moneda iraní, lo que desencadenó estas protestas orgánicas. Luego, agentes del Mossad se infiltraron en las protestas y comenzaron a atacar a los servicios de seguridad. Mataron a muchos agentes de policía, básicamente. Y Trump estaba a punto de lanzar ataques aéreos para respaldar esas protestas, porque este es un manual clásico de revolución de colores. Pero lo que sorprendió a todos fue que los iraníes lograron cortar el acceso a Internet, localizar las terminales de Starlink y luego arrestar a todos los agentes del Mossad, destruyendo básicamente la red que el Mossad había tardado años en desarrollar en Irán. Así que el último paso, lo último que los estadounidenses pueden hacer ahora, es montar una operación de falsa bandera para provocar un ataque contra Irán. Los iraníes están preparados para ello.
y los israelíes y los estadounidenses están desesperados. Y te sorprendería, creo que todos se van a sorprender, de lo contundentes que serán los iraníes esta vez. How forceful the Iranians will be this time. Everyone believes that after decades of sanctions, Todo el mundo cree que después de décadas de sanciones, después de décadas de embargos, los iraníes son bastante débiles. Pero si se observa la historia iraní, los persas son un pueblo diferente. Los persas no son árabes. Los musulmanes chiíes son un pueblo distinto, no son musulmanes suníes. Son personas que creen en el martirio, en el autosacrificio, en la escatología. Creen de verdad que esta es una guerra contra el gran Satán, una guerra para salvar el mundo. Y creo que los estadounidenses y los israelíes se sorprenderán mucho de lo que ocurra cuando empiecen a atacar a Irán. What happens when they start to attack Iran. Estuve en Irán en mayo, justo antes del ataque israelí, y también me llamó la atención cómo, cuando vas a distintos lugares, la idea del martirio se celebra tanto. Y supongo que eso no es algo que quieras ver en un adversario. Preferirías ver cierta debilidad. Así que esto podría ser un problema para quienes vayan contra Irán. Pero en general, lo que describes sobre Irán forma parte de un problema más amplio, creo. Porque también oigo desde Moscú que ya no creen en ninguno de los esfuerzos de paz de los estadounidenses. Incluso si llegaran a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, lo más probable es que las agencias de inteligencia nunca se marchen. Seguirán intentando reforzarse y preparar todo un mar de misiles para lo que venga después. Y esto es un problema, porque si Estados Unidos y los europeos, por el amor de Dios, quieren la paz con Irán, con China, con Rusia, uno querría ver algún tipo de proceso diplomático, algo que intente trazar un nuevo statu quo mutuamente aceptable en el que podamos coexistir. Habría que identificar dónde pueden armonizarse nuestros intereses en competencia y dónde no, pero al menos gestionar la competencia de una manera civilizada. No veo nada de eso en absoluto. Solo veo un intento de ponerle un parche porque estamos perdiendo, reagruparnos y atacar más tarde. ¿Sabes si en Pekín lo ven de la misma manera? Porque en Teherán y Moscú esto es exactamente lo que percibo. Sí, porque cuando un imperio entra en declive, su rasgo definitorio es la arrogancia, una ceguera total ante el mundo tal como es, una confianza absoluta en la propia capacidad para imponerle la propia voluntad y una falta de respeto hacia los oponentes, una negativa a entablar un debate serio con ellos. Solo conquistas. Así que Estados Unidos se ha convertido en un estado mafioso descarado, y todo el mundo lo dice, incluso sus propios aliados. Mark Carney, en el Foro Económico Mundial, no hay un aliado más cercano a Estados Unidos que Canadá, en realidad, porque Canadá es básicamente un estado vasallo de Estados Unidos. Así que el primer ministro de Canadá critique a Estados Unidos como un estado mafioso de esa manera, creo que demuestra que todo el mundo ve ya a Estados Unidos como un caso perdido. Es casi impresionante cómo Canadá, el más leal, quizás de todos los aliados de Estados Unidos, también por razones geográficas, lo cual tiene sentido, aún así consigue que los canadienses se sientan alienados. Esto me resulta extraordinario. Por supuesto, si se amenaza con anexionar todo su país, parece una buena razón o un buen método para lograrlo. Pero surge la pregunta, si esto es deliberado, ¿qué es exactamente lo que se está haciendo? Porque me cuesta creer que Estados Unidos pueda realmente anexionar Canadá. No puedo imaginar que muchos canadienses estén a favor de ello. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto exactamente si reconocemos el atractivo del nacionalismo en la naturaleza humana? No se puede simplemente poner al país bajo el dominio estadounidense. No lo sé. Perdón, solo una última pregunta. ¿Eres canadiense? ¿Cómo ves esto? ¿Es una idea genuina que puedan anexionar Canadá o es algún tipo de juego que no estoy entendiendo? Exacto. Así que de nuevo,
Durante mucho tiempo el mundo se regía por el consenso. Se basaba en suposiciones y valores compartidos, ¿verdad? Y una de esas suposiciones compartidas era la idea de la soberanía nacional, que si se trata de un país, hay que respetar la soberanía de ese país. Esa es la base fundamental del derecho internacional. Si no existe la idea de soberanía, no puede haber derecho internacional. Así que durante mucho tiempo esa fue la idea. Pero Trump, siendo Trump, se niega a reconocer la soberanía. Bien, por ejemplo, el secuestro de Maduro. Eso no se hace porque estás violando la soberanía nacional de un país. Y luego llevarse a Maduro, exhibirlo en Nueva York y acusarlo de delitos estadounidenses. Bien, este tipo es el presidente de otro estado, es el jefe de un estado-nación. No puedes hacer eso de nuevo, según el derecho internacional. Pero a Trump no le importa. Bien, a Trump no le importa el derecho internacional, solo le importa el poder. Ahora bien, si no le importa el derecho internacional, probablemente le resulte posible ir y tomar Groenlandia. No es difícil. También le resultaría fácil tomar Canadá, porque Canadá realmente no tiene ejército. Y la frontera entre Canadá y Estados Unidos es la más larga del mundo. Además, está Alberta, que es la verdadera fuente de la economía canadiense. La economía canadiense está a punto de quebrar debido a la especulación inmobiliaria, por diversas razones. Así que el gobierno canadiense está en muchos problemas. Probablemente Alberta celebrará un referéndum sobre la independencia y quizá un 20% vote a favor, no para ser anexionada por Estados Unidos, sino por la independencia. Trump dirá, ¿sabéis? Los habitantes de Alberta quieren ser independientes y los canadienses no se lo permiten. Así que tenemos que defender a Alberta. Tenemos que apoyar la soberanía, la libertad y la democracia de Alberta. ¿De acuerdo? Así que es fácil para Trump hacer esto. Puede anexionarse Canadá en cualquier momento. Esto ha sido cierto durante los últimos 300 años. La razón por la que Estados Unidos no lo hace es porque, si lo hiciera, la propia ilusión de que América es una fuerza del bien en el mundo se desmoronaría. Todo el mundo se uniría en su contra. Sudamérica empezaría a rebelarse, Europa empezaría a unirse contra él. Por eso no se hace, porque si lo hicieras, romperías todas las normas internacionales y todo el mundo te vería como la gran amenaza. Pero al final, Trump lo hará, porque así es él. Quiere mantener la fachada de que es el emperador, el dios emperador Trump. Así que Alberta es la Groenlandia de Canadá, igual que Groenlandia lo es para los daneses. Este es el punto débil. Si consigues que se separe o apoyas la secesión, así es como lo divides. Así que bueno, quizá. Veamos cómo se desarrolla esto. En cualquier caso, profesor Chang, como siempre, muchísimas gracias. Sé que no solo yo, sino también todos los espectadores apreciamos mucho su análisis. Así que muchas gracias. Hay mucho.